continuación hablaremos de una conexión de capacitores en paralelo. Vamos a realizar mediante un diagrama o esquema dicha conexión, en donde tendremos de manera paralela conectados N capacitores con sus correspondientes capacitancias a una pareja de puntos de conexión que llamaremos A y B. Tenemos aquí el capacitor con capacitancia 1, otro capacitor con capacitancia 2, etcétera, hasta llegar al enésimo capacitor con capacitancia enésima, y todos están conectados a la misma pareja de puntos de conexión, A y B. Esto nos conducirá a un arreglo equivalente que se va a simplificar con un único capacitor que conocemos como el capacitor equivalente. Y está conectado a la misma pareja de puntos de conexión original. Vamos a asumir que energizamos mediante una diferencia de potencial eléctrico este arreglo, mismo que va a aparecer en el arreglo equivalente. Entonces, pues sabemos cuál es la utilidad de un capacitor y es almacenar energía. Sabemos que el modelo referido a la energía almacenada por un capacitor es un medio de la carga almacenada por la diferencia de potencial que se está suministrando. Pero aquí tenemos varios capacitores en el arreglo original, N capacitores. Entonces, habrá una energía almacenada en todo el arreglo, en todo el sistema, y esa será la suma de todas esas energías. ¿Y para qué lo queremos ver en un único arreglo equivalente? Porque queremos que la utilidad sea la misma que el arreglo original, que se tenga la misma cantidad de energía. Entonces, la energía del capacitor equivalente va a ser igual a la suma de las energías de cada uno de los capacitores en el arreglo original en paralelo. Eso lo podemos expresar de la siguiente manera. La energía del capacitor 1 más la energía del capacitor 2 más etcétera hasta la energía del capacitor enésimo será igual a la energía almacenada por el capacitor equivalente. Vamos a sustituir el modelo que mencionamos de energía almacenada de un medio entre la carga por la diferencia de potencial, adecuando la notación a lo que tenemos aquí en el diagrama. Tendríamos así entonces un medio de la carga almacenada en el capacitor 1 por su diferencia de potencial, más un medio de la carga almacenada en el capacitor 2 por su diferencia de potencial, más, etcétera, un medio de la carga almacenado en el capacitor equivalente por su diferencia de potencial. Dije equivalente, el enésimo capacitor, porque ahora sí todo esto va a ser igual a un medio de la carga almacenada por el equivalente por su diferencia de potencial. Vamos a llamarle a esta expresión la expresión número 1. Lo que sabemos de un arreglo en paralelo de capacitores es que como están conectados a la misma pareja de conexión, de puntos de conexión, si midiéramos la diferencia de potencial en cada uno de ellos, tendríamos que colocar las terminales de prueba de nuestro voltímetro en la misma pareja de puntos de conexión. Entonces la diferencia de potencial sería la misma en cada capacitor. Así tendríamos que se cumple lo siguiente. En un arreglo o conexión de capacitores en paralelo, la diferencia de potencial es la misma en todos los capacitores. Esto implica que la diferencia de potencial en el capacitor 1 es igual a la del capacitor 2, y esto es igual, etcétera, a cada uno de los capacitores que ahí se tengan intermedios hasta llegar a la diferencia de potencial del enésimo capacitor. Pero nótese que si vemos el arreglo equivalente,
el capacitor equivalente está conectado a la misma pareja de puntos de conexión. Todo esto tendrá que ser igual a la diferencia de potencial del capacitor equivalente y a su vez a la diferencia de potencial P a B suministrada a este arreglo de capacitores. Como estamos diciendo que las diferencias de potencial en el arreglo todas son las mismas, vamos a reescribir la expresión número uno. Y queda de la siguiente manera. Es un medio de la carga 1 por B a B, ajá, que sería la diferencia de potencial entre los puntos de conexión A y B, más un medio de la carga en el capacitor 2 por B a B, más etcétera, un medio de la carga en el enésimo capacitor por B a B, y esto es igual a un medio de la carga en el equivalente por la diferencia potencial también B a B. Simplifiquemos esta expresión. Podríamos multiplicarla toda por 2 y deshacernos de esos medios que están como coeficientes en cada término. Y nos quedaría la carga en el capacitor 1 por su diferencia de potencial, sumada por la carga en el capacitor 2 por su diferencia de potencial, que dijimos que es la misma, y así seguimos con la suma hasta la carga del enésimo capacitor por su diferencia de potencial, y esto tiene que ser igual a la carga del capacitor equivalente por su diferencia de potencial. Viendo el término de la izquierda, podemos observar que se tiene un factor común. Este factor común es la diferencia de potencial. Entonces, podríamos expresarlo como la suma de las cargas por la diferencia de potencial. Si dividimos todo entre la diferencia de potencial B a B, se simplifica en cada extremo de esta igualdad y por lo tanto llegamos a esta conclusión. Voy a escribirla y posiblemente lo mencionaré. Aquí se puede observar que la carga que almacenará el arreglo equivalente es igual a la suma de las cargas que almacenó cada uno de los capacitores en el arreglo original que surgió de una conexión de capacitores en paralelo. Dijimos que entonces la energía en este sistema total va a ser la misma energía que almacenará el capacitor equivalente. Por lo tanto, de esta última expresión, podemos decir que la carga total de un arreglo de capacitores en paralelo es igual a la suma de todas las cargas. Aquí expresándolo en forma compacta y asumiendo que tenemos n capacitores, pues es una suma desde igual a 1 hasta n de la iésima carga. Y esto va a ser igual a la carga del capacitor equivalente. Y a eso nos referimos con un arreglo equivalente, o sea, que funcione para lo mismo que haría el arreglo original. ¿Qué hace el arreglo original o para qué lo queremos? Almacenar cierta cantidad de carga. Vamos a retomar esta expresión. Le vamos a llamar la número 2, porque hasta ese momento ya sabemos cómo se comporta la diferencia de potencial y la carga en un arreglo de capacitores en paralelo, pero no sabemos cómo obtener la capacitancia del capacitor del arreglo equivalente. Vamos a retomar la expresión número 2, pero no sin recordar algo. Sabemos que la carga que almacena un capacitor es igual a su capacitancia por la diferencia de potencial. Eso es lo que sabemos. Más que llamarle a la expresión 2, la que aquí anotamos, vamos a llamar como expresión 2 la suma de cargas que dedujimos de este análisis. Esta va a ser la expresión número 2. Y vamos a ir sustituyendo lo que conocemos como la carga en un capacitor, que es el producto de la capacitancia por la diferencia de potencial.
vamos sustituyendo. Entonces, reemplazando en 2, tendríamos la carga 1 va a ser igual a la capacitancia del capacitor 1 por la diferencia de potencial del capacitor 1, que ya dijimos que era V a V, más la carga 2 sería la capacitancia del capacitor 2 por la diferencia de potencial de dicho capacitor. Seguimos con esta suma hasta llegar a la carga enésima del capacitor enésimo, que va a ser igual a su capacitancia por su diferencia de potencial. Esto va a ser igual a la carga del capacitor equivalente, es decir, al producto de la capacitancia equivalente por su diferencia de potencial. Parece que ya lo observamos. Todo esto lo podemos dividir entre la diferencia de potencial V a V y nos va a quedar que la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más etcétera hasta sumar a la capacitancia enésima va a ser igual a la capacitancia equivalente. Entonces, la capacitancia equivalente es igual a la suma de las capacitancias del arreglo en paralelo de capacitores. Aquí lo podemos poner así, es una suma desde I igual a 1 hasta N de la capacitancia iésima. Y con esto hemos demostrado la expresión que relaciona a las capacitancias en una conexión en paralelo con la capacitancia equivalente.